se oponían, pero el liderazgo de Nelson Mandela se impuso y proclamó la eliminación de la segregación racial o del apartheid, la unidad de aquel pueblo, y empezó a gobernar con todos. Y dio un ejemplo de honradez, de amor a la humanidad, porque eso es lo esencial. Lo que Nelson Mandela hizo y su vida toda es un solo ejemplo de amor a la humanidad. Porque solo por amor se puede hacer la gran obra que hizo Nelson Mandela. Resistir todas las embestidas del racismo, la tortura, las persecuciones, ir a la cárcel y estar 27 años en situación sumamente difícil, encarcelado, y salir de la cárcel rumbo al poder, y desde el poder convocar sobre la base del amor a la unidad de aquel pueblo y a perdonar a sus torturadores y a los torturadores de su pueblo. Hay que tener un inmenso amor en su alma para hacer lo que Nelson Mandela hizo. Pero no solo eso, sino que Nelson Mandela llega al poder, duró 4 años, y pudiendo quedarse eternamente en el poder, dijo: no, cumplo mis 4 años, y en el partido, el Congreso Nacional Africano, hay suficientes hombres y mujeres con liderazgo para continuar la obra redentora de Sudáfrica, de su pueblo. Y cumplió sus 4 años y se fue. De ahí la gran lección de este hombre extraordinario, y el mundo ha tenido que inclinarse siempre en la memoria y ante el rostro de Nelson Mandela. Por eso ya hoy su funeral durará 15 días y hay 54 jefes de Estado que han confirmado su participación en el funeral final de Nelson Mandela, el más grande, el más extraordinario de los mortales del siglo pasado. Para mí, he dicho que Nelson Mandela era más grande que Fidel. Fidel, esa gran cumbre, a quien yo admiro. Pero ese gesto de Nelson Mandela, de a los 4 años estar en el poder, retirarse y no volver al poder. Sin embargo, don Reyes Álvarez, finalmente, para irnos a la pausa, quiero anotar lo siguiente. Esta claque política dominicana le rinde memoria a Nelson Mandela y se comportan diferente a como Nelson Mandela se comportó. Y ellos destacan el genio político de Mandela, su amor a la libertad, su amor a la democracia y su apego a los principios cuando ellos niegan los principios. Nelson Mandela, un hombre de vocación democrática, cumple 4 años en el poder y se retira pudiendo quedarse para no volver más. Y cede el paso al liderazgo del Congreso Nacional Africano, de su partido. ¿Y aquí qué hacen? Y Danilo iría. ¿Y aquí qué hacen los Hipólito Mejía? Y Danilo meten iría. todos los recursos para reformar una constitución, procurando una reelección. ¿Y qué hace un Leonel Fernández? 12 años en el poder, se va, se blinda en las altas cortes para que no lo puedan perseguir por actos de corrupción de él y su entorno, y ya vuelve en el 2016. ¿Y qué hace un Miguel Vargas? Pierde una convención y se resiste y se opone a quien gana y se erige en un caudillo del partido. Es decir, ¿y qué hacen los amigos míos de la izquierda? Se eternizan en el poder, y poder entre comillas, de sus minúsculos grupos. Este hombre Nelson Mandela, no. Un hombre de una demostración de amor a la democracia, de amor a su pueblo, de respeto a las reglas de la democracia. Por eso es el más grande entre los grandes de los mortales del siglo pasado y probablemente de este siglo XXI, porque hombres o mujeres como Nelson Mandela nacen cada 500 Ni siquiera años. ni hablar esto de este siglo, porque de este siglo Nelson Mandela es un apóstol, singular, es un ejemplo, porque aquí en este siglo la gente habla, pero hacen otra cosa. Y el don dinero, que es el Dios de la gente de este siglo, por eso era que decía: no conformé ya nada de este siglo, sino transformé de nuestro entendimiento cuál sea la buena voluntad de Dios. Y Nelson Mandela sí era un seguidor grande de Dios. Nelson Mandela,
Y ustedes ven que mucha gente, aún en la iglesia, que debían hoy hablar en la iglesia de Nelson Mandela y no hablan, porque es un hombre que ha dado ejemplo. Por eso mencionamos de los grandes a Nelson Mandela, a Abraham, mencionamos también a Mahatma Gandhi, que también es digno de mencionar. Esos hombres son ejemplos. ¿Usted sabe quién es ejemplo en este país? Don Rafael Chalhú Mejía, que pudiendo continuar en la jefatura de su partido, el Partido Comunista del Trabajo, se dio paso a la nueva generación y permitió que un dirigente de la talla de Manuel Salazar pasara a ser el secretario general. Y Rafael Chalhú Mejía ha permanecido en su organización política, en su comité central y en su comité político, sin ser el principal vocero ni el principal jefe. Esos son ejemplos de democracia partidaria, de democracia política. Rafael Chalhú Mejía, mi respeto para usted en estos momentos en que estamos aquí exaltando la memoria del más grande entre los grandes, de Nelson Mandela. Vamos arriba, señor director, a una brevísima pausa y retornamos aquí en los emblemáticos del Sanedrín con don Reyes Álvarez, porque aquí siempre hay más de la verdad, porque la verdad es la verdad, por ella murió Cristo y solo la verdad os hará libre. Vamos arriba, señor director. Ahora sí, mande a buscar lo que usted quiera mandar. Para preparar niños, jóvenes y adolescentes con mentalidades sanas y renovadas por la Santa Escritura para el reino de Dios, Ministerio Evangélico Oasis de Salvación. Porque atendiendo a la necesidad de la formación en valores cristianos útiles para ser usados en su desenvolvimiento en nuestra sociedad, está el Ministerio Evangélico Oasis de Salvación. Visítanos en la calle Segunda, número 55, en Los Mameyes, Santo Domingo Este. de Abogados y Notaría, licenciado Carlos Lorenzo Merán. Administración y ventas de inmuebles, asuntos jurídicos en general, divorcios, hipotecas, cobros compulsivos, declaraciones tardías, asesoría en inversiones extranjeras. Licenciado Carlos Lorenzo Merán, abogado notario público. Estamos ubicados en la San Vicente de Paúl, número 4, Altos, de Candy Disco, Suite 201, Alma Rosa Segunda. Para mayor información, llámenos al 809-699-0849 y 809-696-7682. Licenciado Carlos Lorenzo Merán, Oficina de Abogados y Notaría. Centro Educativo Nueva Reforma Los Mameyes, educando para el sostenimiento del país. Impartimos los niveles inicial, básica y media con el idioma inglés como segunda lengua. Estamos ubicados en la calle Cuarta, número 340, Los Mameyes, Santo Domingo Este, con el teléfono 809-231-7244. Centro Educativo Nueva Reforma Los Mameyes, educando para el sostenimiento del país. Si de eventos o actividad social se trata, piense en De Rosario Buffet. Ofrecemos todo tipo de comida por encargo y plato del día. Además, tenemos a su disposición sillas, forros, manteles, topes, bambalinas, mesas, cubertería,
comida empacada, helados y algo más. De Rosario Buffet, atendida por sus propietarios Pedro Rosario y Judith Vigilio. Estamos en la calle Real número 4, frente a la Liga de la Javilla en Villa Duarte. Con servicio a domicilio 809-234-7969 y 829-882-8600. De Rosario Buffet, buffets para todas las ocasiones. Amigos, abogados, abogadas, surge el Sanedrín por la Casa Club, por el seguro médico de los abogados, por la cooperativa de los abogados y por la necesidad de esta época. Surge el Sanedrín para el colegio de abogados, a la presidencia, y vamos a ganar. Contamos contigo, no falte abogados. Honra siempre a la justicia, honra siempre a la verdad. Seguimos aquí en su espacio, los emblemáticos del Sanedrín, don Reyes Álvarez. Mire, los enfrentamientos, en supuestos intercambios de disparos de la policía con supuestos delincuentes, en los primeros 9 meses del año, 117 muertos, asesinados. Lo que pasa en este país, aquí parece que hay una guerra civil, por la cantidad de muertos violentos en intercambio de disparos. Aquí estamos, en la práctica, ante una guerra civil. Y esto pasa así, como si nada. Como si nada, don Reyes Álvarez. Mire, don Reyes Álvarez, solo 22 empresas subirían el salario en el año 2014. Pero oiga la cosa. Van a subir un salario entre un 8 y un 9%, don Reyes Álvarez. ¿Qué significa eso? Que estamos navegando en la miseria. Y después no quieren que el pueblo proteste. Y después el cardenal le llama chusma al pueblo. ¿Para dónde vamos? Hoy yo oí la información de que en Argentina un policía gana $2,000. Eso equivale a 85,000 pesos en la República Dominicana. 85,000 pesos. Así, don Reyes Álvarez, no puede ser. No podemos tener así. No podemos tener, don Reyes, justicia, igualdad ni policía que puedan trabajar exactamente en el orden público. Tienen que hacer parte de la banda y de los secuestradores y de los sicarios con 8 y con 10,000 pesos. O un coronel ganando 45,000 pesos, un general 60,000 pesos y son millonarios. Y son millonarios. Y eso nadie lo investiga. Eso es bueno. 22 empresas van a subir salario y van a subir entre 8 y 9%. Eso es miseria. Y una sociedad no puede desarrollarse sobre la miseria. Hay que recordar aquella visión de este empresario norteamericano de Ford, creo que Henry Ford. Terminó subiendo los salarios a sus trabajadores para que pudieran comprarle su propia mercancía, los carros, para dinamizar la economía. Porque cuando los trabajadores ganan más, los empresarios ganan más, hay mayor consumo, hay mayor conformidad en la sociedad. Por eso, la democracia se consolida solo en la medida en que exista, en que haya, en que se promueva una gran clase media. Cuando una buena parte de la sociedad, de la población humana, pertenece a la clase media, hay estabilidad social, política, económica. Pero los ricos de este país son los más atrasados de la bolita del mundo. Los más atrasados de la bolita del mundo. Pero bueno, son las cosas de este mundo, don Reyes Álvarez. Mire, la Junta Central Electoral convoca a empresas para publicidad de la cédula, pero han hecho una licitación ahí y aprobaron una compañía
que no tiene experiencia en el ramo. Y entonces hay un abogado, Francisco Álvarez, que yo no quiero pensar que este Francisco Álvarez sea el Pancho de Participación Ciudadana, abogado de una empresa que va a impugnar la licitación. Yo no quiero pensar eso, porque entonces presionamos por un lado y por otro lado vamos también a buscar las cosas. Son de las cosas. Don Reyes Álvarez. Hay dos PRD, uno de Hipólito y uno de Miguel Vargas. El PRD de Hipólito está impugnando o en contra de la sentencia 168 del Tribunal Constitucional. Miguel Vargas habla ahí medio gelatinoso. Hipólito Mejía dice que en la convención del 2014 Miguel Vargas se va del partido. Y Miguel Vargas dice, a partir de la convención será el relanzamiento del PRD como una opción de poder de cara al 2016 que va a barrer con un león que anda suelto en la calle. Es decir, ya él está buscando a su propio jefe político como su contendor en las elecciones del 2016. Las cosas del PRD no están escritas. No están escritas. ¿Para dónde va el PRD en esas circunstancias? Para ninguna parte. Lo que sí están claros son los reformistas. Están en contra, no, están a favor de la sentencia, porque ellos siguen siendo coherentes con el pensamiento conservador de su líder, mentor y guía, Joaquín Balaguer. Ahí está don Reyes Álvarez. Ahora los reformistas no se duermen. Celebran su convención, don Reyes, con las sillas amarradas, porque no querían que los puerquitos de Amable Aristi se soltaran en plena convención. Y que no pasara lo que pasó en la de Hipólito Mejía y Miguel Vargas, que se fueron a sillazo limpio. Y a partir de ahí, Hipólito tomó el control del local, pero no fue capaz de mantener el control del local y lo entregó a la policía. La torpeza política de Hipólito Mejía no está escrita. Hipólito Mejía pasará junto con Miguel Vargas como los mayores torpes políticos de la República Dominicana en toda la historia. Y Leonel Fernández como el más hábil que se etiquetó o se puso el traje de Joaquín Balaguer. Y por eso domina la escena política de la República Dominicana como buen balaguerista que es. Bueno, como tú, él se proclamó que representa el balaguerismo histórico. Es decir, el balaguerismo de la... Me voy a quedar ahí, a no decir otra cosa. Déjeme decir una cosa. Dígala usted. Don Leonel Fernández es un hombre que ha jugado con la soberanía de este país. Ha jugado con los principios de este país. Don Leonel Fernández es un hombre que a este país lo ha manejado peor que una casa de familia, porque en una casa de familia tú debes mantener el principio, porque aquí en este país para nadie es un secreto. Hasta los años 60, 70, hasta los años 70, aquí en este país todavía las familias se conocían, aquí los vecinos se conocían, aquí usted salía a la calle y todo el mundo tenía una identidad. Pero ya a partir de los años 90 y algo, al ascenso de Leonel Fernández al poder, cuando ha mercadeado el país, que es un país que el sistema político no tiene nombre, no hay una filosofía, sino es flotante, pero ¿cómo flotante? Flotante que lo que vale es el don dinero. ¿Y cómo el don dinero? Todo el mundo huye detrás de los políticos, pero del político próspero, el que tiene más, el que ha cogido más, es el jefe. Y todo el mundo anda buscando una migaja. De lo que, oye eso, el país está en una situación tan difícil, muy difícil. Usted va y se roba lo mío. Y sobre lo mío que usted se roba, yo tengo que ir detrás de usted para que usted me regale. Así le están enseñando al país. Eso le ha enseñado don Leonel Fernández. Pero aún nosotros aquí habíamos dicho
que aquí hay poco hombre. A estos que viven saqueando el país, debían de meter y saquearlo a ellos. Por eso hablamos del tiempo de los gavilleros. Saquearlo a ellos. Pero no obstante, este fin de semana, a unos de los jefes, un general, un coronel y un piloto, también le estaban pidiendo cuenta. ¿Por qué pidiendo cuenta? Porque fueron perseguidos por unos atracadores que fueron a atracarlo. Es para que empiecen a sentir que son los que están flotando y diciendo intercambio de disparos y enviando por otro lado un grupo de delincuentes a que delinque para ello entonces hacerse a saquear, y ellos entonces ahí arriba hay que llevarle esto y darle la migaja a aquellos que delinquen. Porque ellos con la política, observe algo, señores, eso da pena y da vergüenza. El PLD tiene un candidato que Leonel Fernández hizo un candidato a Diego García. Diego García de popularidad tenía el 1% de popularidad, 99 puntos de impopularidad. Luego, todos los candidatos, el Partido Reformista lanzó un candidato, pero como el partido bisagra, dividido como en tres, ese candidato, un buen muchacho, pero tampoco, con mucha popularidad, pero tampoco tuvo voto. Mientras que en el PRD, el presidente actual, Fernando Pérez Borque, se desgató un buen poco en el poder. Sin embargo, Fernando Pérez Borque fue el hombre con mucha popularidad por el cuerpo docente, de que él, no obstante que se había gastado, como es un maestro, digo un profesor, porque maestro Nelson Mandela, profesor, le llovieron sus alumnos a darle el voto. Ni aún hablar de los otros candidatos que no gozaban del privilegio. Nosotros hablamos y le damos gracias mil a este pueblo. Gracias mil a este abogado. Cuando nosotros pusimos como eco a Nelson Mandela aquí en el día de hoy, nosotros vimos los resultados. Los resultados de haber trabajado, de haber cumplido con cierta misión, de ser hombre de las togas y mantenernos como un hombre, de vivir de las togas, pero de hacer la cosa bien hecha. Un peso nos rinde más que alguien que tenga 1 millón de pesos mal habido. Y por eso nosotros le damos las gracias. No ganamos la candidatura, no ganamos, pero en otro estadio, moralmente, éticamente, sentimos que nosotros ganamos por el favor, por la forma que la gente acudieron a darnos el respaldo. Gente de la izquierda, gente del mismo PLD, de la Fiscalía, jueces, gente de las Fuerzas Armadas y gente de la toga, nos honraron. Y por eso agradecemos este gesto y creemos que en esta sociedad el que lo hace bien, óyete, va a recibir olor a que lo ha hecho bien. Don Reyes, por eso hay que servir. El mundo jurídico dominicano está en crisis. Está en crisis todo. Está en crisis moral. Y el Colegio de Abogados de la República Dominicana es el mejor reflejo de esa crisis moral del mundo jurídico de la República Dominicana. Y esto empieza por la Suprema Corte de Justicia. La sentencia que allí se están dictando, engavetando los expedientes de la corrupción. Diego José García estuvo en el Colegio de Abogados y todo el mundo sabe, el mundo jurídico, lo que representó lo que hizo Diego José García, un incompetente, un deportado, incompetente, pero ocupado por un partido político. Una gestión altamente corrupta. La de Pérez Borque por igual, ellos pactaron. Diego José García se retiró en la pasada contienda para apoyar a Pérez Borque a cambio
de ocultar determinadas acciones suyas en su gestión. Ahora compitieron porque no se pusieron de acuerdo por los intereses, pero en todo el proceso electoral se acusaron mutuamente de cara al país. De cara al país. Se acusaron de corrupción ambos. Y aún así, los abogados fueron en masa. 5.095 abogados en los votos computados lo hicieron a favor de Diego José García. 4.515 a favor de Fernando Pérez Volque. Dos gestiones altamente cuestionadas por ellos mismos. Por ellos mismos. Y se acusan ambos de corrupción. Y entonces, Belia Soler obtiene 2.728 votos. Yo dije desde un principio, y se lo advertí a Diomedes Olivares, Diego José García va a ganar, porque sus contrarios están divididos, lo del PRD, que es la otra maquinaria política del país. Y ahí están los resultados. Diego José ganó por la división de Pérez Volque y Belgia, o del PRD, que ambos tienen casi 8.000 votos contra 5.000, pero 8.000 votos divididos. Es como Balaguer se le colaba al PRD y al PLD, a Juan Boya Peña Gómez. Divididos, los liberales no ganaban. Y Balaguer ganaba elecciones, además del fraude, con el 16% de los que tenían derecho al voto, o con el 33% de los que emitían el sufragio. Esa es la historia, esa es la historia. Ahora bien, ¿qué significa esto? De una matrícula de 45.000 abogados inscritos en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, apenas hacen ejercicio del derecho al voto 10.700 abogados. Ni siquiera el 20% de los matriculados, de los abogados matriculados en el colegio, van a votar, porque no creen en esos candidatos incompetentes. Incompetentes desde el punto de vista moral e incompetentes desde el punto de vista intelectual. Estos candidatos no pueden representar jamás a un abogado como Joaquín Luciano, o como Fernando Hernández Díaz, o como Porfirio Hernández Quesada, o como Ramón Urbáez Brazován. No. Entonces, el abogado o la abogada que se respete en la República Dominicana no va a votar al Colegio de Abogados con esos candidatos. Es una pena tener que admitir como profesional del derecho que el mundo jurídico de la República Dominicana está atravesado por una crisis de carácter moral. El abogado en la República Dominicana hoy solo quiere, como dijo Juan Bosch del PLD y de sus dirigentes, solo quiere dinero, 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 y no importa lo que tenga que hacer. Es una pena. Esto es una vergüenza. No llegaron a votar 11.000 abogados. De un mundo de 45.000 abogados, o profesionales del derecho, o licenciados en derecho, como le llama Jesús Félix, pero están ahí, matriculados en el colegio. Ni siquiera el 20% va a ejercer el derecho al voto. Porque no creen esos candidatos, y por vía de consecuencia, no creen en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Y Adoma quedó sepultada. ¿En quién creer? Y lo otro, el Colegio de Notarios, otra institución en crisis. En crisis. Dígame, don Reyes. Lo que pasa es, don Alfonso. Muchas gracias por lo de don Torres y Ulloa. Ojalá que no sea por viejo que usted me lo diga. Torres y Ulloa. Sino porque usted me respeta. Don Alfonso, si bien es cierto que el Colegio de Abogados está en crisis moral, no menos cierto, eso es un fenómeno del país, por la sencilla razón, Diego García no tiene de popularidad ni el 1%. Pero, permíteme decirte, Pérez Volque se desgastó. Pero, ¿en qué vamos en Belia Soler, que fue la otra parte que anduvo el país? Tampoco no tiene credibilidad. No tiene credibilidad. Una gente que brinca de este lado y salta para el otro lado, no hay credibilidad. Pero usted dice,
de